¿Puede un solo hilo de luz perforar la más densa oscuridad? En el corazón del barrio de la Ribera, en una Valencia que bullía con la vida moderna mientras sus antiguas cicatrices supuraban en la sombra, Elena Vargas creía que sí. Su proyecto, el Faro de la Esperanza, se alzaba como una promesa de hormigón y cristal, un desafío arquitectónico a la desesperanza incrustada en las calles estrechas y olvidadas. Las líneas puras del diseño, la profusión de luz natural que había concebido, todo hablaba de un futuro diferente para el barrio. Elena, con su impecable traje de lino color marfil y sus gafas de diseño que ocultaban una mirada de acero, inspeccionaba los avances. A su lado, Mateo Alonso, el jefe de obra, un hombre de manos curtidas y corazón honesto, no podía ocultar la nube que empañaba su habitual optimismo. «Señorita Vargas», comenzó Mateo, su voz un murmullo ronco, «han vuelto a pasar. Los mismos de siempre». Elena se ajustó las gafas, sus ojos oscuros fijos en la estructura a medio terminar. «Los escorpiones del Turia». Su voz era serena, casi un susurro, pero con un filo que Mateo había aprendido a reconocer. «Sí», preguntando por la colaboración voluntaria. «Dicen que para la seguridad del barrio. Ya sabe a qué se refieren». Elena sintió lentamente. Lo sabía demasiado bien. La extorsión era una plaga antigua con nombres nuevos. «Nos ocuparemos, Mateo. Asegúrate de que los hombres estén tranquilos. Este faro se encenderá». Pero la tranquilidad que proyectaba era una fachada meticulosamente construida. Bajo la arquitecta de renombre, la mente fría y analítica, latía otra entidad. La sombra, un legado de su abuelo, un hombre enigmático con un pasado en las cloacas del Estado, quien le había enseñado que a veces, para construir, primero hay que podar lo corrupto, y que la justicia, como la arquitectura, requiere precisión y, en ocasiones, demolición selectiva. La irrupción no se hizo esperar. Al día siguiente, el rugido de motores anunció su llegada antes de que sus sombras se proyectaran sobre los planos extendidos. Javier el Cuchillo Ramos, líder de la facción local de los Escorpiones del Turia, entró en la obra como una bestia en su territorio. Corpulento, el rostro una máscara de cicatrices y una sonrisa cruel perpetuada por un tajo que le cruzaba el labio, vestía cuero negro y los emblemas de su banda. El aire a su alrededor olía a tabaco rancio, a violencia contenida y a un carisma animal que helaba la sangre. Le flanqueaban una docena de sus hombres, todos con la misma aura de depredadores. Destrozaron sacos de cemento con bates, patearon herramientas, sus risas eran ladridos en la quietud de la mañana. «Bonito sitio, arquitecta», escupió el Cuchillo, sus ojos pequeños y brillantes fijos en Elena. «Mucha luz. Pero aquí, en la ribera, la única luz que importa es la que te deja ver el brillo de mi acero si no pagas lo que debes». Exigió una suma semanal exorbitante para mantener la paz. Elena lo miró, su postura erguida, sus manos entrelazadas con calma delante de ella. No había miedo en sus ojos, solo una quietud profunda que pareció desconcertar al matón. «Señor Ramos», dijo, su voz clara y firme, contrastando con el caos circundante, «este proyecto es para el barrio. No responde a amenazas». El Cuchillo parpadeó, luego una risa gutural brotó de su pecho. «¿Amenazas? Esto es una oferta de negocios, muñeca, una que no puedes rechazar. Tienes hasta el viernes para pensarlo, o este faro tuyo se apagará antes de encenderse». Se marcharon con la misma estridencia con la que llegaron, dejando tras de sí un rastro de miedo y destrucción. Mateo miró a Elena, pálido. «Señorita Vargas, esta gente no juega». «Lo sé, Mateo», lo interrumpió Elena, sus ojos siguiendo las motos que se alejaban, «pero yo tampoco». Esa noche, el elegante apartamento de Elena en el ensanche, con sus vistas panorámicas de la ciudad, se transformó. La arquitecta cedió el paso a la sombra. Sobre una mesa de diseño minimalista no había planos arquitectónicos, sino un mapa detallado del barrio de la Ribera y fotografías discretamente tomadas de El Cuchillo y sus lugartenientes. Utilizó contactos discretos, ecos del pasado de su abuelo, para recabar información, rutinas, puntos débiles, la ubicación de su cuartel general, un antiguo almacén de naranjas abandonado cerca del puerto, conocido como el Nido del Escorpión. Los escorpiones no tardaron en cumplir su amenaza. Al día siguiente encontraron material saboteado, pintadas amenazantes en los muros recién levantados del faro. La tensión entre los trabajadores era palpable.
Elena decidió enviar su propio mensaje. La madrugada siguiente, en un depósito secundario de los Escorpiones, donde guardaban mercancía robada y herramientas para sus trabajos, un vigilante encontró la puerta forzada sin rastro de violencia excesiva y dentro un envío reciente de electrónica de contrabando completamente inutilizado, los cables cortados con precisión quirúrgica. No faltaba nada de valor monetario, solo la destrucción selectiva. Y sobre una caja, una pequeña figura de origami, una sombra estilizada plegada en papel negro. El cuchillo montó en cólera. ¿Quién se atrevía? ¿Una banda rival? ¿Alguien interno? La paranoia comenzó a roerle. Ordenó redoblar la vigilancia y apretar las tuercas. La escalada fue brutal. Una tarde Mateo Alonso fue emboscado al salir de la obra. La paliza fue salvaje, un mensaje inequívoco para Elena. Lo dejaron tirado en un callejón, con varios huesos rotos y un ojo morado que tardaría semanas en sanar. Elena visitó a Mateo en el hospital. Su rostro, normalmente afable, era una masa de hematomas y dolor. La esposa de Mateo lloraba en silencio a su lado. Al ver aquello, la determinación de Elena se convirtió en una furia fría y afilada. La arquitecta que soñaba con luz y esperanza se fusionó con la sombra que impartía justicia en la oscuridad. Ya no se trataba solo de un proyecto, era personal. Intensificó su vigilancia sobre el nido del escorpión. Noches en vela, estudiando patrones, accesos, puntos ciegos. Su mente analítica, acostumbrada a desentrañar la complejidad de las estructuras, ahora diseccionaba la organización de la banda. Descubrió una rutina. Los miércoles por la noche, el cuchillo y su círculo íntimo se reunían para contar el dinero de la semana y planificar sus fechorías, bajando la guardia entre alcohol y jactancias. El cuchillo estaba frustrado. La arquitecta no cedía. La misteriosa sombra había vuelto a golpear, esta vez saboteando una entrega de droga destinada a otro grupo, creando problemas a los escorpiones con sus proveedores. Se sentía humillado, expuesto. Necesitaba una victoria contundente. Y decidió que la arquitecta sería su trofeo. El mensaje le llegó a Elena a través de un móvil prepago desechado en la puerta de su estudio. Tenemos a tu jefe de obras, otra vez. Si quieres volver a verlo respirar, ven sola al nido esta noche. Trae el dinero, y ni una palabra a la policía, o solo encontrarás sus pedazos. Adjuntaban una foto de Mateo amordazado y con una pistola apuntándole a la sien, visiblemente aterrorizado. Elena apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Era una trampa, lo sabía, pero no podía abandonar a Mateo. La línea entre Elena Vargas y la sombra se había borrado por completo. Solo quedaba la misión. La noche cayó sobre Valencia con la promesa de una gota fría. Nubes densas y oscuras galopaban desde el mar cargadas de lluvia y viento. Un escenario perfecto. Elena se vistió con ropa oscura y funcional que no restringía sus movimientos. En un pequeño cinturón oculto llevaba lo esencial: ganzúas finas como agujas, una navaja de acero valirio que había sido de su abuelo, delgada y letal, y varios metros de cuerda de escalada, fina pero increíblemente resistente. Su rostro era una máscara de concentración impasible. El nido del escorpión era una mole de ladrillo y metal oxidado en la zona más decrépita del puerto. Las pocas luces que lo iluminaban proyectaban sombras grotescas. Varios escorpiones armados con bates y cadenas vigilaban el perímetro con desgana, más pendientes de la tormenta que se avecinaba. Elena se movió con la gracia silenciosa que le daba su apodo. La primera ráfaga de viento y lluvia sirvió de cobertura. Se deslizó por un ángulo muerto del muro perimetral, escalando con una agilidad felina hasta una ventana alta y sucia que había identificado en sus vigilancias. La abrió con una de sus ganzúas en segundos. Dentro el aire era viciado, una mezcla de humedad, aceite de motor y el olor acre del miedo. Se deslizó por vigas y pasarelas olvidadas, moviéndose por encima de sus enemigos sin ser detectada. El almacén principal bullía de actividad. Una veintena de escorpiones bebían, jugaban a las cartas, sus voces altas y vulgares. En el centro, en una especie de trono improvisado hecho de cajas de cerveza, se sentaba el cuchillo, y a sus pies, atado a una silla, estaba Mateo, con el rostro ensangrentado. El cuchillo se jactaba. Esa zorra estirada vendrá, se arrastrará, y cuando me pague le enseñaré lo que les pasa a los que se creen más listos que Javier Ramos. Elena eligió su momento. Un relámpago iluminó el interior del almacén, seguido de un trueno ensordecedor. En la confusión momentánea, cortó la cuerda que sujetaba una pila de bidones metálicos vacíos en una pasarela superior.
Cayeron con un estrépito metálico atronador en el extremo opuesto de la sala, atrayendo la atención de la mayoría de los matones. Fue la distracción que necesitaba. Descendió como una aparición silenciosa detrás de un grupo de 3 escorpiones que se habían girado hacia el ruido. Antes de que pudieran reaccionar, 2 cayeron con golpes precisos en la tráquea y la sien. Al tercero lo desarmó y noqueó con una llave experta, todo en menos de 5 segundos. El caos se desató. Algunos escorpiones corrían hacia el ruido inicial, otros se percataban de la nueva amenaza. Elena se movía entre ellos, una sombra danzante y letal. No usaba armas de fuego, su estilo era más íntimo, más personal. Cada golpe era calculado, cada movimiento una sinfonía de eficiencia brutal. Un codo a la mandíbula, una rodilla al plexo solar, la presión exacta en un nervio para incapacitar. Para los escorpiones, acostumbrados a la violencia caótica de las peleas callejeras, enfrentarse a aquella precisión era como luchar contra un fantasma. «¡Está aquí! ¡La sombra!», gritó uno antes de caer con un gemido. El cuchillo se levantó de un salto, sus ojos inyectados en sangre buscando a su invisible agresora. Sacó un enorme cuchillo de caza de su cinturón. «¡Cobarde! ¡Da la cara!». Elena se abrió paso entre los matones restantes, dejando un rastro de cuerpos inconscientes. Finalmente quedó frente al cuchillo, solo unos pocos de sus hombres más leales aún en pie, aunque visiblemente nerviosos. Mateo la miraba con una mezcla de terror y asombro. «He venido por mi jefe de obra, Ramos», dijo Elena, su voz resonando extrañamente calmada en medio del tumulto. «Y por tu cabeza». El cuchillo soltó una carcajada desquiciada. «¿Mi cabeza? ¡Tú primero, perra! Muchachos, acabad con ella». Los últimos secuaces se lanzaron al ataque. Elena esquivó un golpe de cadena, usó el impulso del atacante para lanzarlo contra otro. Desvió un navajazo y rompió el brazo del agresor con un chasquido seco. La coreografía era brutal, pero hipnótica. Pronto solo quedaron ella y el cuchillo. El líder de los escorpiones la circundaba, su cuchillo brillando a la luz intermitente de una bombilla que se balanceaba. «Impresionante, arquitecta», siseó. «Pero esto se acaba aquí». Se abalanzó con la furia de un toro. Era fuerte, rápido para su tamaño y su cuchillo se movía con intención asesina. Elena paró, desvió, contraatacó. La hoja del cuchillo le rasgó la manga, sintió el frío del acero en su piel, un corte superficial en el antebrazo. Él sonrió, saboreando la sangre. Pero subestimaba la resistencia y la astucia de Elena. Ella no luchaba solo con fuerza, sino con inteligencia. Lo atrajo, fingiendo debilidad, permitiéndole ganar confianza. Cuando él se lanzó en un golpe que creyó definitivo, Elena giró sobre sí misma, su pierna impactando con la fuerza de un pistón en la rodilla del cuchillo. Un crujido horrible resonó en el almacén. El matón aulló de dolor y cayó de rodillas, su cuchillo resbalando de sus dedos. Elena lo recogió. «Decías algo de cabezas, Ramos», murmuró, apuntando el filo del arma de su enemigo a su garganta. El rostro del cuchillo era una máscara de incredulidad y agonía. Su imperio de terror, construido sobre la brutalidad, se desmoronaba ante una mujer que había despreciado. Elena no lo mató. Lo desarmó de su arrogancia, de su poder. Cortó las ataduras de Mateo, quien la miraba como si viera a un ángel vengador. «Vámonos, Mateo». Afuera la tormenta rugía con toda su fuerza. Las sirenas de la policía, esta vez reales, se acercaban. Elena había hecho una llamada anónima antes de entrar, detallando las actividades del nido del escorpión y sugiriendo que encontrarían a su líder dispuesto a confesar. Dejó al cuchillo Ramos, herido y humillado, con un fajo de pruebas de sus extorsiones y otros delitos convenientemente olvidados a su lado, para que la Guardia Civil tuviera un caso fácil. Desaparecieron en la noche valenciana, 2 sombras escurriéndose entre la lluvia y el viento, justo cuando los primeros coches patrulla llegaban al almacén. Días después, el sol brillaba sobre el barrio de la Ribera. La construcción del Faro de la Esperanza se había reanudado. Los trabajadores, aunque todavía con el susto en el cuerpo, laboraban con una nueva energía. La noticia de la caída del cuchillo y la desarticulación de los escorpiones del Turia corrió como la pólvora. Algunos decían que había sido una guerra entre bandas. Otros, más viejos y sabios, susurraban sobre una sombra justiciera que protegía al barrio. Elena Vargas, la arquitecta, supervisaba la colocación de una viga maestra. Su traje era impecable, sus gafas ocultaban cualquier rastro de la batalla.
Solo una fina cicatriz casi invisible en su antebrazo, cubierta por la manga de su blusa, recordaba la noche de la tormenta.